Hoy vamos a meternos de lleno en las entrañas del Parlamento español para analizar cómo se arma, pero sobre todo cómo se desarma un escándalo político. Lo que veremos es, paso a paso, una auténtica lección de argumentación en vivo y en directo. La pregunta del millón, y la que vamos a intentar responder hoy, es esa. Cuando un caso judicial ya está en todas las portadas y conversaciones, ¿cómo se le da la vuelta? O sea, ¿cómo se desactiva una acusación no en un juzgado, sino ante la opinión pública? Pues bien, la estrategia que vamos a analizar no busca negar el embrollo, sino más bien desenredarlo. Consiste en tirar de cada hilo, uno a uno, hasta que toda la estructura del argumento quede a la vista, con sus posibles fallos y debilidades. Y eso es precisamente lo que haremos juntos. Primera sección, el discurso y el espectáculo. Hay que imaginarse la escena. Un hemiciclo cargado, con una tensión que se podía cortar. Se esperaba un combate a gritos. Pero de repente, el orador, Gabriel Rufián, en lugar de un mazo, sacó un bisturí. Su tono no fue de pelea, fue casi quirúrgico, calmado, preciso, metódico. La táctica, desde el principio, fue clarísima. En vez del choque frontal, una disección. Se trataba de separar el ruido, el barullo mediático, del análisis puro y duro de los hechos, utilizando la precisión y a veces un poquito de ironía como herramientas para desmontar el caso pieza a pieza. Segunda sección, un caso construido sobre papel. Y claro, cualquier desmontaje empieza por los cimientos, las pruebas. El argumento se centró en atacar la base misma sobre la que, en teoría, se estaba levantando toda la acusación. Y aquí se ataca un punto que es vital en derecho, la enorme diferencia que hay entre indicios y pruebas. Se argumentó que todo el caso se apoyaba en sospechas, en conjeturas, en es que parece que, pero no en hechos sólidos y demostrables. Y esa diferencia, legalmente, lo es absolutamente todo. Para describir el caso, se usó una imagen que, la verdad, es demoledora. Es como un mueble de IKEA montado sin instrucciones. De lejos parece que aguanta, pero en cuanto lo tocas o te apoyas un poco, se descuajeringa. La idea era esa, una fragilidad de base que se disfraza de solidez. Y se insistió en esa idea de desproporción con otra imagen muy nuestra. Hay gente que es experta en ver un incendio forestal donde solo hay una persona haciéndose una paella. Es decir, que la acusación, según se dijo, estaba magnificando hechos cotidianos hasta convertirlos en algo delictivo y alarmante. Y aquí se expuso uno de los mecanismos más curiosos, el de las llamadas citas circulares. Se explicó cómo una noticia, a lo mejor sin contrastar, termina en un documento judicial. Ese documento, a su vez, es noticia en otro medio. Y así se crea un bucle, una especie de eco que se va repitiendo y que da una falsa sensación de que hay algo real detrás, cuando solo se están citando unos a otros. Tercera sección, el juez y el reloj. Pero ojo que el argumento no solo atacaba a las pruebas, sino también el cuándo pasaban las cosas. El foco se puso en el propio proceso judicial y en una sincronización de los tiempos, digamos, llamativa. Se dibujó un patrón que resultaba muy evidente. Cada vez que había un evento político importante, ¡zas!, justo después saltaba un anuncio judicial o una filtración a la prensa. La acusación que se lanzaba era que esa sincronización, con una puntualidad casi suiza, era demasiada casualidad. Aquí se planteó un contraste muy directo. Por un lado, cómo debería actuar la justicia, con prudencia, con rigor, lejos de los focos. Y por otro, cómo parecía estar actuando en este caso, buscando el titular, el eco mediático, alimentando el relato antes incluso de tener pruebas sólidas. Quizá la metáfora más dura de todas fue esta. Se dijo que actuar así era como comprar el ataúd antes de saber si el enfermo tiene un simple resfriado. La crítica era feroz, vamos. Se estaba dando por sentada la culpabilidad antes de tener ni siquiera un diagnóstico claro de lo que pasaba. Cuarta sección, cuando la noticia se convierte en ruido. Y esto nos lleva a la tercera pieza clave de todo este puzzle. Los medios. A ver, si el caso era tan flojo legalmente, ¿cómo es que tuvo tanto impacto? Bueno, pues la respuesta, según este argumento, apunta directamente a la prensa. La crítica a los medios se resumió en un juego de palabras muy potente. Hay quien confunde informar con inflamar. Se denunció esa búsqueda del clic fácil, del titular incendiario, que al final lo que hace es avivar el fuego en lugar de arrojar algo de luz. La idea central queda muy clara con este gráfico. El volumen mediático, el ruido, era gigantesco, un 95%. Mientras tanto, la sustancia real del caso, su solidez jurídica, era mínima, apenas un 5%. Una desproporción brutal, siempre según el argumento que se expuso. Y se remató con una analogía del mundo del cine. Se dijo que los titulares eran como esos trailers que te prometen una película épica, increíble, y luego resulta que la película es un documental sobre cómo se hizo el propio tráiler. O sea que la promesa era mucho más grande que la realidad.
Y llegamos a la quinta y última sección, el precio de la sospecha. Aquí el argumento se cierra mirando más allá del caso en sí, para reflexionar sobre el daño colateral, sobre la factura que deja todo este proceso. Se lanzó una reflexión que es bastante amarga, pero cierta. La mancha de la sospecha se queda ahí, pegada, mucho después de que se demuestre la inocencia. Porque la acusación siempre abre telediarios y ocupa portadas, pero la absolución, si es que llega, con suerte se lleva una pequeña nota a pie de página. Y el daño, se argumentó, no es solo personal, es un desgaste para las propias instituciones. Es convertir la justicia en un campo de batalla político, y eso deja grietas en el sistema y sienta precedentes que son, como poco, peligrosos para el futuro. La advertencia final fue muy clara, con la imagen de un boomerang. Jugar con la justicia para sacar un rédito político es un arma de doble filo que, tarde o temprano, siempre vuelve para golpear a quien la lanzó. Y de paso, se lleva por delante la credibilidad de todo el sistema. Y todo este análisis nos deja con una pregunta final en el aire, que es la esencia de todo el argumento. Cuando la justicia se convierte en un espectáculo, ¿quién paga realmente el precio? Una reflexión que desde luego da para pensar. Gracias por habernos acompañado.